salpicar por la sangre que nos purifica, como decía el prefacio de la Eucaristía de la noche. Cuando bebemos su sangre somos purificados y cuando comemos su cuerpo somos fortalecidos. Ya los especialistas, los padres de la Iglesia, cuando Él expira, es decir, sopla, da, larga hacia afuera todo el oxígeno que tiene, dice, ya comenzó a donar el Espíritu. Es decir, comenzó a transmitir aquello que se va a hacer patente después del primer día de Pascua, cuando todos los discípulos todavía estén reunidos por temor a los judíos. Y ustedes pueden decirme, ¿pero cómo? ¿Por qué están encerrados con temor si ya cuando expiró le dio el Espíritu? Si no estuvo ninguno. Lo que menos tuvieron fueron los discípulos. Estuvo María, estuvo el discípulo amado y el resto no estuvieron. Y fíjense, nosotros decimos Juan, pero el cuarto evangelio es un evangelio que proviene de la comunidad del discípulo amado, aquel que aparece en los momentos clave de Cristo, es decir, desde el lavatorio de los pies, el arresto de Jesús cuando lo llevan a la casa del sumo sacerdote, a los pies de la cruz y cuando corren hacia el sepulcro vacío. Y fíjese que en los cuatro momentos el que queda mal parado es Pedro. Es una comunidad que vive del amor más que de la jerarquía. Pero también se dio cuenta que de tanto vivir al margen del ministerio de Pedro, estaba cayendo casi en una herejía y en una división. Y por eso es necesario el epílogo que se agrega después para decir que Pedro es el que pastorea todas las ovejas a quien Cristo le confió a orilla del lago, cuando le dijo, ¿me amas más que estos? También aparece ahí la pregunta de Pedro, ¿y este? Y le va a decir Jesús, ¿y a vos qué? Como diciendo, ¿a vos qué te importa lo que yo decida por el discípulo amado? A vos te tiene que interesar pastorear a todas las ovejas, reunirlas en un único rebaño, porque estaba empezando a haber una cierta división en la misma comunidad juánica, en la comunidad del discípulo amado. Por eso, todos en esos cuatro momentos aparece el discípulo. Y en el discípulo estamos todos nosotros. Es una lectura que hacen los padres de la Iglesia y la teología posterior, como asimismo los estudios de la Mariología, es decir, descubrir que en la donación que Cristo está en la cruz le da al discípulo como madre, nos está entregando como madre de todos los hombres. Recordemos que cuando Él vuelve, es decir, cuando es descendido al sepulcro, fíjense los detalles que aparecen en el Evangelio de Juan. Habla de un jardín, de una huerta, porque está haciendo referencia a la primer huerta, al primer jardín que tenía que trabajar el hombre, que tenía que cuidarlo, el primer hombre, Adán. Es decir, ahí es depositado Cristo. Y ahí va a surgir el nuevo Adán, porque ahí, en la soledad del sepulcro, justamente ahí estará la última batalla, Cristo al antiguo Adán, para que resurja, como dice Pablo, el nuevo Adán. En él hemos sido crucificados, en Él hemos sido sepultados, en Él resucitamos y por tanto con Él reinaremos.
Fíjense qué importante. Y no solamente es descender en el sepulcro para conocer y que se cumpla aquello que fue anunciado previamente: si el grano de trigo no cae en tierra, queda solo, en cambio si muere, da mucho fruto. Tiene que ver, va a decir con Baltasar, que el sábado santo en el sepulcro es recorrer el Sheol, una imagen del Antiguo Testamento que significa el lugar de los muertos, que es un lugar donde no hay diferencia ni entre justos ni injustos. Por eso el pueblo judío tenía un cierto problema en su teología, que no podía dar respuesta después de la muerte. ¿Qué pasa? Algunos decían van al seno de Abraham los justos, y otros decían van al Sheol, lugar de los muertos, un lugar indiferenciado. De ese lugar es hasta el extremo tiene que recorrer y anunciar hasta el primer Adán que las Escrituras han sido cumplidas. Y desde ahí empezar a volver, desde el camino de la oscuridad y la soledad y el abandono, empezar a llamar a todos los que en el tiempo le precedieron y hacerlos resucitar.